día juré que tenía la vida resuelta y al otro día, ¡pum!, todo se cayó. El plan, el verse y hasta abecedario se fueron de vacaciones y nadie avisó. Y nadie avisó. Los saludamos nuevamente en este 2026. Nos encanta verlos de nuevo. Venimos recargados, venimos con todo. Ustedes saben que somos Carlos y Liliana y que estamos en sacudiendo tus cenizas porque ese tema hoy lo vamos a tocar principalmente porque nos vamos a sacudir, vamos a movernos, vamos a activarnos. Y para eso, ¿qué les parece? Bueno, primero que todo, Juan José también los quiere saludar el día de hoy, mírenlo acá. Hola, ¿cómo están? Que no se les olvide que Juano también hace parte de nuestra marca y más de nuestra marca, de nuestra manada, de nuestra familia, de nuestra vida. Y está aquí con nosotros también porque él hizo parte de este gran tema que vamos a hablar el día de hoy, Carlos, y es la importancia de esa pausa, ¿cierto? Para activarnos nuevamente en ese 2026, nos pausamos, nos tranquilizamos, reflexionamos, viajamos, hicimos un balance de lo que sucedió en el anterior año, de lo bueno, de lo no tan bueno, de qué nos gustó, de qué nos funcionó. ¿Para qué? Para tranquilizarnos, para bajar un poquito el ritmo, para ver este 2026 como un gran lienzo, como una gran pintura, pero para dibujar nuevos días, reinventarnos, eh, escoger lo que nos funciona y lo que no, descartarlo un poco, ¿cierto, Carlos? Claro que sí, Liliana. Muy buenos días, noches, tardes, según la hora y el país en el que nos estés viendo, observando. Para nosotros es un placer, es una alegría volver a estar compartiendo en este hermoso programa. Y hoy, claro que sí, queremos trabajar ese asunto de la pausa, del quedarnos un momento en paréntesis. Es lo que llamamos en psicoanálisis técnicamente como la escansión, una breve pausita, un corchete, un paréntesis que nos permite oxigenar, recargar, acompañar a nuestras células matrices, es decir, a nuestras neuronas, para que ellas de alguna manera liberen tensiones, se estabilicen, haya homeostasis, equilibrio y podamos entonces emprender nuevos sueños, proyectos, nuevas relaciones, generar nuevos lazos, vínculos y crecer profundamente en lo que queramos hacer, en lo que de alguna manera nos permite dejar una huella en este mundo, en este universo, en este pálpito o en este suspiro, como muchos dicen también. Y como dice Carlos, en nuestro cerebro descansa, las neuronas, ¿cierto? Se oxigena nuestro cuerpo. Y no es que solamente vamos a usar la metáfora de enero, ¿cierto? Nosotros qué hicimos, entonces Navidad, estamos felices, estamos de fiesta, estamos allí, allá, estamos terminando labores, entonces entregando informes, corriendo, 1500 cosas. Miren que estamos allí un poco acelerados y más en nuestras áreas, como son las de la comunicación, educación, psicoanálisis, etc., ¿cierto? Pero entonces este enero, y tratamos de que sean siempre los eneros, en ese sentido, como una pausa, una oxigenación, un viaje, un pensar, un silencio. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo se reacomode, nuestra vida se reacomode. Reflexión es importante, no podemos estar en la vida, en el día a día corriendo solamente. Ojo, nos importa mucho la activación, por eso hay que sacudirnos, como decimos acá, sacudir las cenizas, pero volver a empezar. Siempre hacemos la metáfora de enero porque es el inicio del año, es el comienzo del año, es que podemos tener grandes oportunidades. Ay, no me fue tan bien en el 2025. Bueno, ¿qué vas a hacer? Ojo, no es la vida, no es el destino, eres tú también como persona, como ser humano, como familia, como grupo. ¿Qué vamos a hacer para cambiar, para transformar eso que no nos funcionó? Vamos a seguir repitiendo lo mismo, los mismos patrones comportamentales, los mismos hábitos. No, hay que cambiar algo allí para que se transforme nuestra vida y que este 2026 en este caso sea mucho mejor. Ojo, digo y decimos la metáfora, pero esto sucede todos los días. ¿Qué vas a pensar?
Entonces, muchas veces nosotros estamos en contemplación, ¿cierto? Como no, acá mirando el cielo, o acá en un silencio, o acá en una admiración de algo. ¿Por qué? Porque estamos reflexionando si eso funciona, si no funciona, si sirvió, qué sucedió en el mismo día. Porque cada día de tu vida es una oportunidad más para reinventarte, para transformarte, para hacer algo diferente. Entonces, obvio, eso no es como, hola, ¿cómo estás? Y hacerlo y ya. ¿Por qué? Porque a veces tenemos rabias, porque a veces tenemos tristezas, porque a veces decimos, ay, no, ¿para qué? Qué cansancio, volver a empezar. Esa es la invitación. Mirar muy bien desde la psiquis tuya, desde esa reflexión tan importante, desde esa catarsis también con el otro, qué funciona y qué no en tu vida para reinventarte todos los días. Y en este caso, en este enero, nosotros, por ejemplo, que es la metáfora que vamos a usar y que estamos usando en este programa que hicimos, Carlos, nos pausamos, nos tranquilizamos, estuvimos en casa, pero también hicimos varios viajes como de contemplación, ¿cierto? Como de tranquilidad, de mirar mucho el paisaje, de mirar mucho el verde de nuestro país y limpiar, como mover las cosas de nuestra casa, limpiar, tranquilizarnos para volver a empezar con toda la actitud y con toda la energía como estamos acá con ustedes. Claro que sí, para anclar un poquito el discurso técnico que a veces tenemos, vamos a contarles una anécdota muy bella que teníamos preparada para esta ocasión tan especial. Resulta que Liliana y yo tenemos dos trabajos en la municipalidad o en el distrito y ella se desempeña en el área de educación y yo me desempeño en el área de comunicaciones, pero acompañando todo lo que tiene que ver con la infraestructura física de la ciudad, con la vivienda, con las reparaciones, con el fondo de valorización, con todo lo que de una u otra manera gestiona y controla el territorio y también lo desarrolla y lo expande. Allí, por ejemplo, en el caso que yo les quiero remitir, somos un equipo nutrido de unos 7 u 8 comunicadores, hacemos un equipo allí fantástico, maravilloso, y es un servicio público, es decir, estamos de cara a la ciudadanía 24/7. Allí es muy importante siempre estar muy arriba. Ojo, la vida es de picos y valles, es decir, estamos arriba y estamos abajo. Y si no regulamos, pues obviamente vamos a llegar a un punto en donde vamos a, como decimos aquí vulgarmente, nos tostamos, nos desencajamos, nos reventamos. Es lo que también se llama el síndrome del burnout. Una persona que nunca descansa, nunca hace su pausa, nunca tiene su escansión, nunca tiene un paréntesis en su vida para repensarse, para reflexionar. Y veníamos en una secuencia larga de trabajo desde enero de 2025 a noviembre, diciembre 2025. Y hubo un momento en el que ninguno quería parar porque también la adicción, el trabajo se va volviendo adictivo, genera cierta adicción, es decir, siempre estar en torno a unas funciones que te Ciertas liberan recompensas por ciertas ello. recompensas, que te liberan de pensar o de hacer otras cosas, ¿cierto? Ujú. Que no te permiten hacer ejercicio, que no te permiten alimentarte bien, etcétera, etcétera. Pero allí tomamos una decisión como líderes y les dijimos, el año 2026, que es un año electoral en Colombia, un año político muy difícil, no vamos a tener, si este año fue duro, el año entrante va a ser muy complicado. Es responsabilidad de cada uno de los sublíderes tomar sus espacios de descanso, asegurarse de estar en familia y generar, digamos, esos valles de manera tal que bajemos de esos picos para poder graduar y regular eh, la actividad. Muchos de ellos no entendían la situación y oponían resistencia, es decir, querían seguir estando arriba, 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 sin tener conciencia o de una manera generando un goce con ese estar siempre en el pico alto y descuidando su salud mental, descuidando sus conexiones cerebrales, descuidando sus conexiones familiares y descuidando su vida. ¿Qué estábamos haciendo allí en este servicio? Visionando también que necesitamos cuidar a nuestros servidores, a nuestros asesores, para que de alguna manera ellos estén plenamente. Entonces, lo que hicimos fue regular, bajar e inducirlos a una pausa de manera amable que gradualmente fueron aceptando y que ahora agradecen, aunque al principio fue un choque también, a la manera de un choque térmico, Liliana. Claro que sí, entonces miren allí la importancia de esa salud mental y esa salud física que nos da una reflexión, un descanso, pero es hacer conciencia de que es importante. ¿Por qué?
porque el trabajo o el día a día nos genera adicción, como lo dice Carlos, en el cerebro, pequeñas recompensas diarias, como de estar ocupado y de no pensar en otras cosas de la vida, ¿cierto? O lo que decíamos en otro programa. Ver noticias todos los días te genera recompensas en el cerebro, un goce allí, que eso es más profundo, ¿cierto? Un goce por ver esas noticias dramáticas, por ver esas noticias miedosas, o ese goce de estar ocupado trabajando y no pensar en tu vida. Tal vez si piensas en tu vida, cuando se hace una pausa, ¿qué sucede? Tal vez nos encontremos con un dolorcito allí que no queramos asimilar, que no queramos enfrentar, con alguna situación que no queramos pensar, que todavía no hemos tramitado, todavía no hemos hecho catarsis realmente. Y, por ejemplo, conocemos a alguien, pues hay muchos casos, pero este es uno de los casos que ve noticias todos los días o escucha, está en su casa, ejemplo, y escucha noticias, pero también escucha música, pero también todo el tiempo tiene que tener o televisor o música prendida o el radio prendido o lo que sea. Tiene que tener bulla. ¿Por qué? Porque es un miedo a enfrentarse con su interior, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos miedo a enfrentarnos a nuestro interior, que puede ser el de todos, pero acá los invitamos precisamente a esa conciencia, ¿cierto? Precisamente es que hagamos qué sucede, esa pausa, esa reflexión. ¿Para qué? Para que generemos una salud mental mucho mejor. Le bajemos a la ansiedad, le bajemos al estrés, porque si el cerebro está así, a 1000 revoluciones, ¿qué sucede? Obviamente nos vamos a quemar o nuestra salud mental va a generar unas rabias que no entendemos ni siquiera, o unas tristezas, o va a generar una ansiedad y un estrés que nos va a sacar completamente de nuestra vida y de nuestra salud mental. Entonces, miren allí la importancia de tener esa salud física y salud mental. También allí, ojo, cuando nos silenciamos, cuando nos tranquilizamos, es muy bello porque dependiendo de tu creencia, nos encontramos internamente con Dios, nos encontramos con nuestras emociones, nos encontramos con el universo, con lo más profundo que puedes conectarte. Cuando digo esto es, por ejemplo, cuando se hace una meditación, tú haces preguntas y cuando te quedas en silencio, conectado contigo, puedes encontrar respuestas que solamente están internamente, que solamente están en ti. Y por eso digo que dependiendo de la creencia, porque Dios, los ángeles, el universo, te dan respuesta en el silencio, en la tranquilidad, en la calma. Y es allí donde esa salud mental es súper, súper importante. Bueno, aquí tenemos también un elemento que debemos destacar de manera muy precisa y es que el aparato psíquico, tu cerebro, tus conexiones neuronales, tu psiquismo también puede enfermar y puede enfermar por diversas causas, por un trauma, por una fobia, por un desencuentro, por 1000 situaciones, pero una de las causas muy permanentes por las cuales en nuestros países latinoamericanos y en el mundo la gente cae enferma en su psiquismo es por no saber parar, por no saber tomar una pausa, por no saber ir a su centro, a su yo. Y es que está bien que nosotros en determinadas ocasiones decíamos bloquear, estar excentrados, salir a hacer 1000 cosas en el mundo, liderar 10.000 temas, hacer, digamos, un ejercicio religioso, político, ético, estético, no sé, lo que ustedes a bien tengan en su universo simbólico, en sus objetivos de vida. Pero es muy importante siempre generar ese pare, esa sanación, ese silencio, ese encuentro, porque de alguna manera este aparato, que es biológico y que de alguna manera está siempre en conexión eléctrica, puede también choquearse, puede contraerse, puede dañarse, ¿sí? Y allí siempre una recomendación clínica que hacemos nosotros es saber generar, saber, a ver, conocerse a un punto tal, como decía el viejo Sócrates, conócete a ti mismo, conocerse de una manera tal que uno sepa cuando su aparato, su biología está pidiendo un descanso y no posponer, 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 porque el cerebro va a llegar a un punto en donde él no va a decir, donde él va a decir o ella va a decir,
dependiendo de la categoría, hasta aquí llegué yo, ¿sí? Y te va a llevar forzadamente a una clínica de reposo, te va a llevar forzadamente a la visita al psiquiatra, al Una terapia psicólogo, física. al analista y lo más esencial, como lo acaba de decir Liliana, somatizar, es decir, llevar de la ideación o del aparato psíquico al cuerpo geolocalizadamente algún efecto dañino, es decir, perder el equilibrio. ¿Y cómo se manifiesta eso? Con dolores articulares, dolor, incluso hay personas que generan fuertes dolores de garganta, dolor en los brazos, en los pies, sangrados, en fin, el cuerpo se sabe manifestar. Y lo importante allí es escucharlo, saberlo escuchar. Escúchate tú, sacude tus cenizas en ese sentido, escúchate bien y emprende ese camino también de pausar, de repensar, de renacer. Me encanta. Y tengo otro caso que me gusta mucho, que es, por ejemplo, también un conocido, un amigo, que él no para, nunca para, nunca, nunca para. Habla súper rápido, súper rápido, súper rápido, pero no hace una pausa, no se tranquiliza. Y ojo, eso también va porque él cree que esa manera es suficiente para el trabajo. Que tiene que hacer, que tiene que hacer, que tiene que lograrlo, que tiene que hacer todo el tiempo, o si no, no es valiente o si no, no vale para ese trabajo ese jefe. Y ojo allí, él está violando literalmente su salud mental y su salud física, porque ya obviamente el cuerpo le avisó con una crisis que tuvo física, estuvo hospitalizado, etc. Cuando le dijeron pare, el cuerpo te dice también para, el cuerpo te habla, ¿cierto? Cuando decimos nosotros, las comunicaciones son las conexiones con todo, con el cuerpo, con el mundo, con la vida, con los otros. Es precisamente que el cuerpo te habla y te dice, ojo, no vayas tan rápido, no camines tan rápido, no hables tan rápido, no hagas de todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar psíquicamente, físicamente y mentalmente, etc. Ahí va todos los desequilibrios. Lo importante es equilibrarte un poco. Ojo, a todos nos puede doler algo. Todos tenemos cicatrices mentales, psíquicas, obviamente, pero ahí es la invitación precisamente en ese equilibrio de pensarnos para hacer conciencia. Entonces, este compañerito que le decimos, este amigo, le dijeron frena y él frenó un tiempo, se tranquilizó un tiempo, pero su adicción, su goce en psicoanálisis, ¿qué sucede allí? Empezó otra vez, empezó otra vez, empezó otra vez. Entonces, mira que él no tiene hasta conversaciones de calidad con sus amigos porque tú te sientas a hablar con él y no hablas. No hablas. Él está respondiendo llamadas, está chateando, está hablando con él. No tiene ni siquiera una escucha activa de sus amigos o del otro. Y eso también es muy importante, porque cuando nos pausamos, nos tranquilizamos. Y ojo, allí la comunicación antes de irnos a comerciales. La comunicación no es solamente hablar. La comunicación también es escuchar activamente, es una atención plena. Entonces, miren este amigo que les contamos, él no pausa, él no se pausa, ni siquiera porque el cuerpo le avisó. Entonces uno es como, vení, no sé qué, y él está chateando, hablando, o sea, no se lo imagina. Y uno es como que, bueno, dejémoslo allí en su mundo porque no estamos teniendo una conversación real, una atención plena, real. Entonces, miren allí lo vital en esa conexión también con el otro, en la pausa y en la tranquilidad. A nosotros nos gusta activarnos mucho, ser fuego, ser creatividad, pero para ser creatividad también debemos bajar. Lo que dice Carlos, fluctuamos, vamos subiendo, bajando, pero entre más conscientes seamos de esas subidas y esas bajadas, mucho más. Miren, ¿qué sucede cuando tenemos una idea? Y tenemos como, ay, no, yo quiero crear esto, pero no tengo exactamente la idea, ¿qué pasará? Y nos vamos al baño a bañarnos o a entrar al baño o estamos en pausita o estamos durmiendo y ahí, ay, esa es la idea. ¿Por qué? Porque el cerebro se tranquiliza, el cerebro se calma un poco, se oxigena y ahí crea las ideas. A nosotros nos gusta mucho porque son epifanías, ¿cierto? Ahí aparece la idea que uno la quiere como escribir. Esa es porque descansaste, te diste una pausa. Ahí cuando uno está en la playa, tranquilo, ahí sí aparecen las ideas maravillosas. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita esa oxigenación, esa conexión para poder fluir y tranquilizarse. Bueno, y hablando de esto,
Un tema muy importante que debemos tocar es el asunto de la pausa, pero no para sobrepensar, porque hay personas que deciden Sí, sí, sí. generar ese paréntesis en su vida laboral o en su vida familiar y se van a sobrepensar, a rumiar demasiado, a decir por qué no hice esto o lo otro o lo de más allá, y a darse látigo también por lo que hicieron o dejaron de hacer. La idea no es esa. La idea y la invitación que nosotros hacemos en esos momentos de pausa es generar una dirección. Al cerebro hay que darle una dirección siempre. Y esos momentos de pausa deben estar acompañados de herramientas muy sutiles. ¿Cuáles? El deporte o el ejercicio. Eso crea unas sustancias químicas internas, la dopamina, la oxitocina, etcétera. Eso nos ayuda a nosotros a generar y a liberar químicamente nuestro organismo. La lectura, que también le da dirección al cerebro, porque ¿cómo le llaman al cerebro aquí muchas veces en nuestro país? Cuando de alguna manera lo ven descontrolado, le dicen la loca de la casa o el loco de la casa, porque él no para, él está siempre haciendo conexiones, viendo lo que sucedió antes, después, visionando, como en una película que nos gusta mucho, que se llama Intensamente, aparece una amiga que se llama Ansiedad, y esa ansiedad se enloquece y enloquece a todo el mundo y no permite parar hasta que Alegría le dice suelta el control. Y soltar ese control Fluye. implica fluir, pero también dar una dirección. Entonces, hemos mencionado dos cosas importantes: la lectura, que deviene del deseo propio, del anhelo propio, de lo que me gusta a mí; el deporte también, bien dirigido, de manera tal que uno pueda oxigenar y darle, a su organismo, a su soma, de una química especial; también cocinar, los hobbies son muy importantes allí, y generar una relación sana con lo digital, es decir, con los aparatos. Estamos hiperconectados a la computadora, al dispositivo móvil, al Instagram, al TikTok, al X, al Facebook, y estamos generando contenido, trabajando para esas empresas de manera inconsciente, porque les generamos contenido, todo, digamos, en un camino que muchas veces no es muy sano, sino que nos lleva a un descenso. Entonces, despegarnos un poquito de eso digital, darle oxigenación al cuerpo y dirección al cerebro, porque si nos vamos a la nada pura, terminamos en una sobresaturación, sobrepensando las cosas y generando antes un malestar. Entonces es una desconexión con sentido, una desconexión con propósito y con dirección. Lo que ha dicho Carlos es maravilloso y también es precisamente tener esa conciencia, porque claro, llegamos a la casa o dejamos de trabajar o de estar ocupados en lo que sea, en el TikTok mirando videos automáticamente, porque como lo hemos dicho varias veces, si no hacemos conciencia, estamos en casi que, dependiendo del autor que mencionemos, en un 98%, 87% el modo automático. Entonces, hacemos todo, nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, desayunamos, vemos televisión, vamos al trabajo, tomamos el bus, el carro, caminamos, pero el modo automático. Volvemos en la tarde de trabajar, hacemos la comida, hacemos lo mismo. ¿Y qué sucede? El cerebro entiende que tú vas a hacer lo mismo y que no hay un cambio allí, no hay una creatividad, no hay una acción allí diferente. Y él se acostumbra y precisamente cuando le das ese descanso, que no es descanso, muchas veces sobrepensamos, porque como yo qué estoy haciendo y es más acción. Entonces cuando sobrepiensas, que es pensar mucho más lo que estás viviendo, las situaciones que estás viviendo, el cerebro se cansa, el cuerpo se cansa. ¿Por qué? Porque sientes esas emociones como ansiedad. Ahorita les mostramos ansiedad acá que la tenemos toda bella, como ansiedad, como el estrés, como el miedo, ¿cierto? Nos conectamos con emociones que están allí por alguna razón para un equilibrio, pero nos conectamos más allá y las llevamos al otro extremo que no queremos tener. Entonces sentimos el miedo, sentimos la ansiedad antes de que suceda. Y el cuerpo, ojo, lo hemos dicho también acá, no tiene sentido del humor. Él no es como, ay, eso lo estoy pensando y ya, no. Si En tú chiste, en chiste o alguna cosa, en chiste, pero el el cerebro se cerebro lo lo toma entiende. seriamente también. Entonces, por eso hay veces te dicen manifiesta. Y la gente piensa que al manifestar es, ah, no, yo quiero mi casa de los sueños. No, debes manifestarlo, pero sentirlo de verdad acá en el corazón. Entonces, muchas veces cuando sobrepensamos desde el miedo, desde la ansiedad, y lo sentimos, créannos, cuando
Una mamá está preocupada porque un hijo se fue, siente el miedo en su corazón y muchas veces lo materializa precisamente porque lo está sintiendo. Entonces ese pensamiento lo lleva a esa acción y a ese sentir que invitamos siempre. Tenemos siempre dos opciones, chicos y chicas. Sentir miedo, ansiedad en esa sobrepensada o fe también, ¿cierto? Esperanza y fe, perdón, ¿cierto? Entonces, como, ¿por qué vamos a pensar que en el viaje nos va a ir mal? Estamos sobrepensando una angustia o un miedo. Entonces uno es dele como, no, 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 pucha, y si pasa algo, y si llueve, y sí, y todos lo hacemos, pero la importancia ahí es hacer conciencia, tranquilizarnos, dejar fluir un poco, y si el viaje está bien, ¿eh? Y si vamos a pasar rico, y si nos conectamos con emociones bellas dentro de ese futuro, pero como no, vamos a pasar delicioso, vamos a tener fe y esperanza dentro de ese futuro que va a suceder, por ejemplo, en ese viaje. Entonces allí sobrepensar, a todos nos pasa, pero respiramos, hacemos conciencia, decir, no, yo porque estoy sobrepensando tanto, porque entonces tengo a mi cuerpo cansado y a mi mente cansada de sobrepensar. Entonces, cuando nosotros decimos que esa pausa, esa reflexión no es para sobrepensar, es para conectarnos con otras cosas bellas, es para meditar. Y ojo, cuando decimos meditar también no es que nos vamos a sentar y a meditar con la música, no, meditar es mirar el paisaje, meditar es mirar a tu perro. Meditar es pintar, meditar es concentrarte en algo, en un hobby, en algo que quieras hacer. Eso es meditación y eso es bellísimo para tu salud mental y para tu vida diaria, tu bienestar. Bueno, y antes de irnos a la pausa, porque también es importante pausar aquí en nuestro programa, porque tenemos unos anunciantes maravillosos que nos acompañan y nos patrocinan, queremos decirles también que hay casos en los cuales la pausa se hace tan rica, tan deliciosa, tan especial, que ya no quiero salir de ahí, vuelvo otra vez al vientre materno. Pero esa no es la idea y les contamos entonces cómo programarse para que esa pausa no se convierta en una tara, en un hueco, Inactividad. en inactividad o en una pulsión de muerte, sino que reinduzca nuevamente la pulsión de vida. Entonces ya nos vemos y quédense con nosotros que esto está buenísimo. Ya lo vemos. Un día juré que tenía la vida resuelta y al otro día, ¡pum!, todo se cayó. El plan, el verse y hasta abecedario se fueron de... Un día juré que tenía la vida resuelta y al otro... Regresamos nuevamente a este maravilloso programa Sacudiendo tus cenizas y nos íbamos al corte comercial contándoles también que hay personas, por lo general son muchas, que aman tanto sus pausas, sus vacaciones, su momento de reflexión, su lienzo en blanco, que ya no quieren regresar de allí. Es como si quisieran volver a la semilla, volver al vientre materno en la comodidad del líquido amniótico y esto de alguna manera nos desconecta de la vida. Ese que quererse quedar en vacaciones permanentemente, no querer volver, digamos, al ejercicio laboral, familiar, técnico, etcétera, es un indicio también de querer cesar funciones de manera inconsciente, quedarse como en un vínculo un poco con lo que nos liga a lo que la teoría y Freud llamaba la pulsión de muerte. ¿Cómo nos volvemos a reconectar con la vida o cómo le damos ese chispazo otra vez a la vida? Hay que hacer consciente que nosotros estamos en un tiempo y en un espacio. Y esa coordenada nos ayuda a planificar un regreso ordenado o a planificar un marco de realidad, un marco simbólico también que nos ayude a moderar o a gestionar esos asuntos que están ahí flotando en el mundo laboral, en esos conflictos familiares o en ese asunto con los vecinos o con mi entorno o con la sociedad en general. Entonces,
Sí es muy importante siempre ponerse en función de vida. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo mejoro entonces esas condiciones o esos conflictos? ¿Cambian los otros? ¿Cambio yo o cambia el entorno? ¿Cómo genero ese movimiento, esa sensación de transformación para poder entonces con toda propiedad decir, me instalo nuevamente en este mundo de la vida y cómo evito caer también en esa repetición de la repetidera de lo repetido, sobre todo en la vida familiar, de pareja o laboral? Pues allí hay unas fórmulas de las cuales también queremos hablarles. Nos encanta y entonces precisamente esa activación, ¿cómo nos activamos? A todos nos pasa, es como, ay, no, queremos seguir de vacaciones, no queremos entrar a trabajar, Quiero o quedarme así, viviendo en la playa, en el mar, ser un pescador toda la vida. queremos estar en el mar o queremos vivir viajando, aunque esa es otra activación, ¿cierto? Pero en la vida trabajamos, estudiamos y eso también hace parte de. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Por ejemplo, nosotros vamos paulatinamente, hay veces toca entrar, ¿cierto? Pero entonces, venga, vamos entrando, activándonos. Miren que los japoneses dicen que no se puedes hacer ejercicio, 5 minuticos y el cuerpo ya siente que se activa, que no te pongas metas gigantes. Ejemplo, voy a empezar a hacer ejercicio 3 horas al día, 1 hora al día. Empieza 5 minuticos y el cerebro ya entiende las conexiones cerebrales, entienden, las neuronas entienden que tú ya estás en actividad y te empiezan a ayudar más, te empiezan a activar, te empiezan a ayudar a mover, a decir como, "Ay, yo por qué no había hecho ejercicio, por qué estaba frenada o por qué estaba tan pausada, ¿cierto? Precisamente por eso, porque estaba en pulsión de muerte si me quedo ahí, si me quedo como en coma, si me quedo en modo automático. Entonces empiezo a mover el cuerpo y el cerebro entiende que quieres avanzar, que quieres seguir, que quieres activarte y te ayuda, te empieza a ayudar. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado como que, ay, no, qué pereza, hacer algo. No, no, no. Y lo empiezo a hacer y digo, ay, no, pucha, ¿por qué no lo había hecho? Si es tan bueno, si es tan chévere, porque, o no sé si les ha pasado también, que los invitan a algo, como, ay, qué perecita, no sé qué, los amigos, y uno no quiere salir. Y cuando va, se ríe, se Bye. divierte, va, y uno dice, qué bobada, ¿por qué no quería venir? Precisamente porque el cerebro sabe, y también lo hemos explicado acá por supervivencia, que está tranquilo en la casita, qué necesidad de salir. Pero cuando sales, te activas, te tranquilizas, generas otras neurotransmisores en tu cerebro, ¿cierto? Dopamina, ¿cierto? Recompensas bellas de la naturaleza, la risa, tus amigos, y tu cuerpo entiende que tan bueno, yo por qué no lo había hecho. Y ahorita les debíamos algo, Carlos, miren, les trajimos ansiedad. Alegría. Miren, ansiedad, vela, vela, vela. Y Precisamente, rabiosa. Y miedo. miren, también lo decíamos en otro programa acá, la ansiedad, mírenla acá, ¿cierto? Produce precisamente ese estrés en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces es cuando colapsa nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro por pensar mucho. Por querer pensar mucho en ese futuro, en qué pasará, en qué sucederá, no tengo que ser la mejor o tengo que solucionar todo ya. Vamos pasito a pasito y es ahí donde, miren, Carlos invitó a alegría también, ¿cierto? Entonces es ahí Tristeza. cuando la alegría entra, pero ojo, también allí es importante, miren, la alegría entra. Es muy importante porque pensamos, yo no sé los seres humanos, por qué pensamos que todo en la vida es alegría o cómo buscar la felicidad. Hay un montón de libros sobre esto, ¿cierto? No es la felicidad plenamente, no somos felices plenamente. Tenemos momentos de felicidad, ¿cómo? Tenemos momentos de tristeza, y tenemos momentos de ansiedad, también son importantes, pero el punto es que no colapsen, como lo vemos en la película intensamente, que con ansiedad se colapsa el tema, ¿cierto? Entonces, miren, aquí en otro programa les vamos a mostrar todos porque los tenemos a todos. Ellos todos se necesitan. ¿Sí se ven los tres? No No, se ve. ya los sabía. Sí. Mírenlos acá, Carlos. Ellos todos se necesitan, todos fluctúan. ¿Por qué? Porque en un mismo día, en un mismo año, en un mismo momento podemos, si Bel ahorita nos puede contar algo triste, ¿cierto? Y nosotros, ay, si Bel, mira qué embarrada, podemos sentir tristeza.
y también nos puede contar algo alegre. Acá podemos hablar con ustedes y nos podemos alegrar, pero también nos puede decir como, chicos, no vamos a volver a hacer programa y nosotros, nos da un poquito de ansiedad. Miren, en ese De momento tristeza y de... fluctuamos en muchas emociones, también de miedo, etc. No es que somos felices y ya, somos acabados completamente. Entonces, miren en esa pausa que los invitamos el día de hoy precisamente, es a buscar esa tranquilidad, pero entender que estamos en la vida y que al estar en la vida nos enfrentamos a situaciones, no es que vamos a dejarnos de enfrentar a situaciones. En la vida estamos, como diríamos por ahí, el punto es ser más conscientes, más tranquilos, más pausados, ojo, y más activos también, como lo decíamos acá. No pausarnos es que ya entremos en un coma, en un modo automático, no. Es que necesitamos la pausa, pero necesitamos la actividad. Y para nosotros, lo hemos repetido acá varias veces, esa comunicación, esa energía comunicacional nos permite activarnos, nos permite vivir, buscar esa pulsión de vida. Entonces, no pausarnos tanto que nos dé un coma diabético, mental, literal, que nos tranquilicemos tanto que no queramos volver a la vida, sino que queramos ver series eternamente o estar dormidos eternamente en el sofá o en nuestra cama, ¿cierto? Descansando tan rico que quedemos así, sino que descansemos, pero que nos volvamos a activar, ir en esa fluctuación, en ese equilibrio de nuestra vida. Y sí, sentir las emociones y pensar y hacer conciencia de por qué sentimos esas emociones, por qué tengo ansiedad. Si Ben no nos vuelve a invitar al programa, ¿por qué me da ansiedad? Bueno, hablemos con ella para que nos vuelva a invitar. Este es solamente un ejemplo porque estamos más activos que nunca en este programa sacudiendo tus cenizas, pero es reconocer esa emoción, reconocer qué sucede para repensarnos, reinventarnos. Entonces acá es pausarnos, reflexionar, pero ¿para qué? Para activarnos, para mejorar las cosas, para hacer otras cosas y conectarnos con la vida día a día. Entonces, miren qué interesante el aprendizaje o lo que vamos aprendiendo el día de hoy. Miren un factor común de dos temas que les hemos mencionado. Antes de salir a la pausa, el cerebro se resiste y quiere seguir en ese trabajo. Qué bonito. Y cuando está en pausa, para salir otra vez al mundo de lo real, entre comillas, para salir de la pausa, el cerebro también se resiste. El factor común ahí es que el cerebro tiene una inercia. Es decir, hay que inducirlo a que descanse y hay que inducirlo a que trabaje, A que se active. a que se active. Sabiendo que en nuestro organismo existe esa inercia, la fuerza fundamental que lo transforma, lo mejora, lo lleva hacia algo mejor, lo vuelve perfectible, es la voluntad. La voluntad y lo que llaman la esperanza. Hay algo que se llama el pidoterapia, que traduce algo así como curación por esperanza. Hay un famoso psiquiatra que trabaja eso, de apellido Frankl, y que nos muestra también que el cerebro funciona a través de una voluntad, es decir, la voluntad de hacer esto o aquello, la voluntad de irnos hacia acá o hacia allá. Y eso quiere decir, en el ejemplo que trabajamos con nuestro equipo de líderes y sublíderes en materia de infraestructura física en la ciudad o en el distrito en el que nosotros nos movemos aquí en nuestro país, antes de irse a la pausa, la resistencia más grande. Se fueron a la pausa, hubo un líder de equipo de la empresa de desarrollo urbano que por diversas situaciones no pudo salir a la pausa. Todos nos fuimos a la pausa, regresamos y ya regresamos, él estaba muy desgastado, pero ya vio la necesidad de generar una canción, una reflexión, unas vacaciones para su vida y ahorita ya las planificó. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Aprovechar esa inercia de nuestro sistema psíquico, de nuestro cerebro, a favor, saber cómo se comporta él. Él vive en una inercia, a veces no le gusta trabajar, a veces le gusta trabajar demasiado, vive en esos extremos, en ese factor común, la voluntad, la capacidad, la visión y la impregnación que cada uno le da, ese sentido de vida que cada uno le da para estar en un plano o en otro, ¿sí? Y también alentamos a siempre planificar, digamos, esos espacios, esas vacaciones con un sentido muy especial, de manera tal que alimenten, retroalimenten, generen conexiones y restablezcan nuestro aparato inmunológico, nuestro sistema límbico, nuestro sistema
corporal y mental, y que de una u otra manera nosotros también podamos tener unas relaciones más sanas, más asépticas con nuestro entorno, más en lo que estamos viviendo en términos de cambio climático. En este momento, por ejemplo, en nuestro país tenemos unos picos y bajos demasiado grandes. Hace un par de días hubo unas inundaciones muy fuertes en nuestra ciudad y llovió en 40 minutos lo que llueve usualmente en un mes en un sector de la ciudad, y eso creó un colapso, subió los niveles de los ríos, inundó centros comerciales, inundó una gran capa de la ciudad, y vamos a estar acostumbrados a este tipo de sucesos. Entonces, que de alguna manera en estas épocas de cambio que vivimos desde pandemia, que hay momentos de cisma, hay momentos de gran complicación, nosotros podamos conservar también un equilibrio a favor nuestro y nuestra relación. Y miren lo importante que dice Carlos de esa búsqueda o de esa esperanza. Ojo, no somos divididos, no estamos separados. O sea, nuestro cuerpo físico siente emociones. Acá yo le puedo hacer así a Carlos y inmediatamente me va a decir, me dolió. O sea, nuestro cuerpo físico está conectado con las emociones, pero también nos vamos un poco más allá con lo espiritual, dependiendo de la creencia que tengan, ¿cierto? También con la naturaleza. Todo está conectado, no somos separados ni del sol, ni de la luna, ni del mar. Todos somos uno en un sistema. El ser humano tiende mucho a la separación y la verdad, yo no entiendo por qué separamos las cosas y estamos conectados, porque vamos a la naturaleza como si fuera algo más allá, como, ah, no, un animalito allá, no, estamos conectados con eso. Entonces, cuando hablo de estas conexiones, de esta comunicación con nuestro entorno, con nosotros mismos, con los demás, voy y centro a lo que está diciendo Carlos. La esperanza es vital en nuestra vida. Entonces yo sí siento, ojo, y no es que estemos pensando demasiado rosa, no, lo que les decíamos ahorita, estamos en la vida y nos puede pasar de todo. Pero en ese nos puede pasar de todo, cómo lo vamos a enfrentar, qué vamos a hacer. La esperanza es allí, allí bellísimo y ha sanado a mucha gente en esas conexiones positivas, y no es ser positivo por ser positivo y ya, o nombrarlo y ya, ay, soy feliz, soy alegre y ya. No, ¿qué vas a hacer para activarte? Como dice Carlos, es muy bonito, el cerebro lo tienes que inducir, lo tienes que guiar, direccionar al descanso, pero también después lo tienes que direccionar a activarse. Entonces, mire lo bello allí, es un trabajo mutuo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, porque todo está conectado. Y también invito un poco, hago una referencia acá, por ejemplo, la película Patch Adams. ¿Sí se acuerdan de esa película? Claro. ¿Qué sucede allí? Frente a qué dice la teoría de esta película. Dice, no busquemos síntomas físicos solamente, como si estuviéramos desconectados, separados. No, hagamos algo para conectarnos y que a esos enfermos se les dé alegría, se les dé esperanza, se les dé sentido. Y eso les va a dar, uno, o mejor calidad de vida, o los va a mejorar en su vida porque lo ayudamos al cuerpo a activarse, a la mente, al cerebro a activarse, a sanarse también, ¿cierto? Entonces, miren cómo ese sentido, cómo esa esperanza, cómo esas palabras, esos pensamientos sí nos ayudan a sanar, ¿cierto? Obviamente no es una fórmula, ojo. Cada ser humano tendrá algunas palabras, algunas sensaciones, algunos pensamientos para sanar que otros. No es lo mismo para todo el mundo, porque resulta que todos hemos vivido una historia diferente. Todos hemos vivido traumas diferentes o dolores o alegrías o triunfos diferentes. Entonces, mire que cada ser humano necesita como un tratamiento diferente y mucho mejor acá que lo hablamos desde el psicoanálisis. Entonces, allí precisamente en esa pausa y en esa activación importante, la búsqueda de sentido, ¿cierto? Que también es un libro allí que también los invitamos a leer, ¿cierto? La búsqueda de sentido, pero ojo, cuando yo digo la búsqueda de sentido, es precisamente qué te hace tranquilo, ni siquiera qué te hace feliz, que también va conectado con la felicidad, pero también a uno lo conecta con otras emociones bellas. ¿Qué te gusta hacer en la vida? O sea, no es ir a trabajar por ir a trabajar. Resulta que muchas veces
el trabajo se nos puede volver tedioso, a todos, hasta en nuestra profesión, hasta, ay, pero yo amo mi profesión, no sé por qué mi trabajo se volvió tedioso o cansón. Bueno, ¿qué vas a hacer para solucionar esto, para que Sí. no se vuelva tedioso? Nos ha pasado también, pero ¿qué hacemos? Ejemplo, bueno, si vemos que nuestro jefe está muy cansón, o si la actividad que estoy haciendo es muy repetitiva y me genera esa quererme desconectar todo el tiempo, ¿qué voy a hacer para activarme? Entonces, bueno, no sé, hablo con el jefe, cambio de actividad, la actividad que estoy haciendo muy repetitiva, le voy a inventar algo más. Nosotros creamos, lo hacemos y también hacemos mucho, por ejemplo, de ir a trabajar en diferentes, nos vamos caminando o nos vamos en metro o en carro o en moto, inventamos diferentes formas de llegar al trabajo solamente porque para nosotros las 24 horas de nuestro día es una aventura nueva. Si tenemos cansancio, claro, pero tratamos de hacerlo una aventura, tratamos de mirar qué cambiamos. Obvio, nos cansamos también, pero en ese qué cambiar, qué hacer, les contábamos en otro programa también que llevamos a Juan José, que es el perrito, a Ujú. trabajar, porque para nosotros es una diversión, es un bienestar. Entonces, nos salimos de alguna manera de esa pausa, de esa repetición, de esa cotidianidad con formas como estas. Entonces, buscarle sentido a la vida es muy importante. Así se vuelva un concepto cliché, repetitivo, repetitivo que nos digan, es verdad. ¿Qué vas a hacer para que no se te vuelva la vida repetitiva, para que tu trabajo no sea repetitivo y que del descanso llegues activo y viceversa, no te quedes también trabajando mucho? Conocemos a alguien que solamente tiene en su vida trabajar. Ella precisamente dice que llega a la casa, que no tiene, obviamente vive sola, ¿cierto? Esa soledad es importante, pero si tú también la haces consciente, ¿cierto? Entonces, pero no, ella quiere estar todo el tiempo ocupada y dice que es la mejor en el trabajo, que es la única que hace todo bien, precisamente porque no tiene más vida que eso. Solamente tiene su trabajo. Entonces allí también es un equilibrio entre lo laboral, entre nuestra vida diaria y precisamente no es pausarlo solamente en enero, es pausarnos día a día. Entonces, suficiente de trabajo hoy, ¿qué voy a hacer cuando llegue a mi casa? O después del trabajo, ¿qué voy a hacer para oxigenar mi cerebro también? Es importante planear y planificar eso, descansar después del trabajo o después de la rutina, sea cual sea. Muy importante lo que nos dice Liliana y hay que recalcar algo allí y es que los que de alguna manera somos neuróticos o estamos en ese mundo de lo real compartido, donde tenemos situaciones muy parecidas, pues funciona mucho lo que llaman la eficacia simbólica, es decir, una relación con lo sagrado, la religiosidad, hacer un retiro espiritual, conectarse Con la con tierra, la tierra o con la naturaleza, Pachamama o con la práctica espiritual que a bien tenga cada uno de ustedes. Muy importante generar esa conexión con lo sagrado, con lo que crea, con lo que de alguna manera nos ha llamado a la vida. Ese es uno de los elementos. Otros de los elementos que tienen que ver con ese ejercicio sanador en este mundo neurótico tiene que ver entonces con esa desconexión a través del deporte, a través de los hobbies, pero eh, entendemos también que no todos en esta tierra somos neuróticos. Hay otro tipo de acepciones mentales que no permiten sanar tan fácilmente o no permiten reparar el aparato psíquico de una manera, digámoslo así, tan relativamente fácil, o bien yendo a terapia o generando estrategias clínicas, etcétera, incluso personas que recurren mucho a los medicamentos o a los omníferos. Y hay una estructura que nos enseñan, digámoslo así, en las escuelas de psicología y de psicoanálisis que tiene que ver con el arte. Hay una fisurita en ese mundo de la terapia que tiene que ver con la sublimación, es decir, sublimar o generar una apertura, un tratamiento, una cura o una sanación a través del arte. Y el arte que incluye la plástica,
tiene que ver con la escultura, las instalaciones, el arte, digámoslo así, en esa categoría como la conocemos en los museos, la pintura, la escultura, la creación, digámoslo así, a partir de la materia. También hace parte de esa estructura y algo no menos importante y también nos atañe a los neuróticos, tiene que ver con la música. La música como un factor diferencial que ayuda también a sublimar, a transformar, a graduar los estados del ánimo. El compositor, el melómano, el bailador, acudía allí sin saberlo a una sublimación o muchas veces sabiéndolo a una terapia, a una transformación de su psiquismo y de su propio ser. Los que trabajan con plastilina, los que trabajan, en fin, con todas las esferas del arte, las artes escénicas, que es importante prestarle el cuerpo a un personaje, a otro ser, y que habite allí en una obra de teatro. Mejor dicho, hay diferentes formas y factores para generar ese ejercicio de transformación propia y de sanación, y hay que prestarle mucha atención a ese ejercicio de las artes. ¿Qué recomendamos nosotros entonces en ese sentido, en lo práctico? Ir a cine, ir a teatro, ir a una presentación orquestada, una orquesta, aprender un instrumento, aprender de partituras, hacer cine, también el séptimo arte es muy importante, aprender a contar historias. Esto hace parte también de una sublimación, de una transformación propia a través de otras herramientas que están disponibles, están a tu mano, que puedes de alguna forma usar sin ningún remordimiento. Ahí está, digamos, otra de las claves, Liliana. Claro que sí, cuando Carlos nos dice lo de la sublimación, que es un concepto bellísimo, los invitamos a esto, a buscarle sentido a nuestras vidas. Y cuando decimos sentido a nuestras vidas, no es precisamente un gran sentido, una gran misión, como lo decía ahorita, precisamente en este libro que le recomendamos mucho, que es El hombre en busca de sentido, que es de Víctor Frank, ¿cierto? Entonces, Pasó por una experiencia, digámoslo, una experiencia en la Segunda Guerra Mundial, estuvo por allí recluido en un cuarto, ¿cómo se dice? En un cuartel de concentración, en en una una, cárcel, estuvo concentrado pues en una con, cárcel de concentración. de manera, digámoslo así, muy triste y dolorosa, pero él pudo atravesar el fantasma de ese encierro, de ese casi homicidio que cometen frente a él, y entendió que muchos de sus encarcelados, los compañeros y compañeras que allí estaban, o las personas que estaban con él, sobrevivían más a ese encierro, a ese horror, cuando tenían esperanza y cuando había un sentido de otra cosa, un sentido de trascendencia. Exacto. Les ayudaba a aguantar el horror de la guerra, el horror de la cárcel, el horror incluso de la muerte. Entonces, allá hay una clave, es un autor imperdible Es muy bueno. y Entonces, ya. precisamente esa metáfora que nos dice Carlos es precisamente que él nos invita, que hasta en el peor horror, como allí en los campos de concentración, ¿cierto? Campos de concentración, no es entregarse al sufrimiento por el sufrimiento, que debe ser muy complicado, ¿cierto? Los primeros días en ese dolor, en ese sufrimiento, sino conectarse en que hay algo más, en que hay un sentido allí, en que hay algo más grande allí y que no es entregarse al dolor simplemente, sino a algo más, a ese sentido. Entonces, Bueno, cuando hablamos de ese sentido, precisamente no tiene que ser en sí, algo, sufrimiento así, en el horror, en la oscuridad profunda, ¿de parte sino de en quién nuestras y de vidas. dónde Entonces, marca? ¿qué nos llama la atención? ¿Qué nos No, activa? ¿Qué nos dígame. hace Primero, vivir? ¿Qué nos hace conectarnos, como nos dice Freud, no a esa pulsión de muerte, sino a esa pulsión de vida? ¿Qué nos hace conectar? Entonces, ojo, nos lo decía Carlos ya, puede ser pintar, puede ser caminar, puede ser comernos un helado, pero que tú lo hagas conscientemente, no a todos los seres humanos no nos sirve lo mismo. Es posible que tú seas muy feliz comiéndote un helado y que a mí no me parezca. Entonces, cuando decimos en busca de sentido, Víctor Frank vivió una situación de sufrimiento súper fuerte y él la asumió allí. Es un libro maravilloso, ¿cierto? Porque él dice hay algo más. No me puedo conectar con el sufrimiento de esta situación tan horrible, tan terrible, sino que es mi conexión mayor con la esperanza, con que hay una misión mayor, un sentido mayor. Pero aquí te estamos invitando a que en el día a día, que hay veces nos da tristeza, miren, tristeza,
que hay veces nos conectamos con la ansiedad, Carlos la tiene allí, con el miedo. Cuando nos conectamos con estas emociones, hagamos, ¿por qué estoy conectándome con el miedo? ¿Por qué? ¿Qué sucede allí? ¿Qué voy a buscar otro sentido? Y buscar otro sentido me voy a ir a pintar. A mí me sirve mucho irme a pintar. Entonces, si a mí, ojo, no es que a nosotros no nos dé angustia, ni miedo, claro, pero cuando la sentimos, venga, ¿qué nos está generando este miedo, esta angustia? Cambiemos de música, pongamos otra música. A nosotros nos funciona mucho la música, música más tranquila, que me active, pero la felicidad y la tranquilidad. Nos vamos a caminar, obviamente nos vamos de viaje también si podemos hacerlo, corto, largo, caminar allí a la esquina, pero nos activamos y le decimos al cerebro, te tenés que activar porque no vamos a sentir miedo de esta manera, no nos vamos a angustiar de esta manera. Entonces nuestra búsqueda de sentido y nuestro sentido es como no dejarnos ganar por estas emociones, por ejemplo, ni irnos al extremo de estas emociones, sino buscar las soluciones, buscar cómo nos activamos para conectarnos siempre con la vida. Entonces nosotros ponemos mucho en terapia, ¿cierto? En terapia ponemos mucho como, tenemos siempre una decisión. Miren, el miedo no se ve, la angustia no se ve, la fe y la esperanza tampoco se ven, se sienten, se pueden pensar, se pueden sentir. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Conectarte siempre con el miedo, con la angustia, con la rabia? ¿O conectarte en qué puede suceder, en qué sí puede ser, en qué puede ser esperanza, en qué puede ser fe? Y cuando hablamos de fe, no es solamente una fe religiosa, que ojo, allí también pensamos, me está hablando de fe y me está hablando de religión. No. Tener fe es confiar en el otro, tener fe es confiar en ti, tener fe es confiar en las circunstancias. Y claro, dependiendo de tu creencia, tener fe es creer en Dios, creer en Jesús, creer en los ángeles, creer en la tierra, en el universo, pero es la sensación de confiar, de tener fe, de que todo va a estar bien, de que te va a ir bien en ese examen, tener fe en que lo vas a lograr bien, de que tú eres suficiente para esa acción, para, no se imagina que cuando uno realmente lo pasa de las palabras, del discurso, a la acción, en confiar, en tener esa tranquilidad, que no es fácil, ojo, eso no es fácil, a tener esa tranquilidad de fe, de confianza, de fluir, de dejar que el universo, la vida, Dios, nos regale lo que nos merecemos, es muy hermoso y podemos fluir. Claro que sí, y vamos ya cerrando este maravilloso programa, no sin antes recomendarles que entiendan e investiguen bien su aparato psíquico. Recordemos, lo hemos dicho en otras ediciones de este maravilloso programa, cada uno es un abecedario, hay que aprender a descifrarse, pero recomendación general, no acudir o acudir poco a los neurodepresores, que son las bebidas alcohólicas. Obviamente, hay personas en estado de enfermedades terminales que eso los sostiene y les ayuda, ¿cierto? La adicción al tabaquismo per se o a otras sustancias per se no es mala, pero hay que cuidar el aparato, hay que cuidar el sistema y tratar de evitar o evadir al máximo posible aquello que me deprime, aquello que destruye mis conexiones neuronales y aquello que no me permite construir en otros sentidos. Entonces, evitar al máximo el tabaco, evitar al máximo las bebidas alcohólicas, porque ellos generan allí, fuera de un factor de dependencia, una química que va destruyendo el propio organismo, a no ser que uno quiera, pues, descender gozosamente por esa vía y conducirse a otras esferas. Bueno, no siendo más, queremos agradecerles entonces su presencia. Liliana, puede rematar. Digo, no, no solamente de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Sino una amiga nos decía en estos días, no pude dormir, no dormí nada, 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 nada. Y en otros, ¿por qué no dormiste? No, me vi tal programa donde hablaban de tal tema, un tema terrible, pues, y no pude dormir. Nosotros, claro. Ojo, o sea, qué necesidad de no dormir. Entonces ella se conectó con ese programa y no durmió en toda la noche, obviamente trabajó mal, obviamente estaba cansada, ansiosa, etc. Entonces miren la importancia de saber elegir, de saber pausar, reflexionar y de tomar buenas decisiones para nuestra vida, para nuestra salud mental. Así que A ese es pausar, nuestro tema, a a pausarnos, descansar. pero también a activarnos. Un abrazo. Abrazo, chao, nos Chao. vemos en la próxima edición. Chao.
día juré que tenía la vida resuelta y al otro día, ¡pum!, todo se cayó. Plan el verse y hasta